Ahí está, muy bien, hermanos. Bueno, vamos a continuar entonces, hermanos, vamos a continuar y vamos a ir rápidamente. Vamos a tener la enseñanza en esta preciosa tarde. Continuamos viendo, hermanos, allá el libro de Hebreos. Vamos a estar viendo en esta tarde, continuar allá en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Capítulo 4. Bien, vamos a dar lectura, hermanos, a estos versículos, desde el versículo 1 al versículo, vamos a dar lectura hasta el versículo 13, ¿ok? Lo habíamos visto un poquito en una de las predicaciones que tuvimos, pero vamos a continuar viendo esta parte, vamos a recordar parte, vamos a ver algo de este texto. Dice la palabra de Dios, ahí síganme con su vista, dice: temamos, dice, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que faltan que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar viendo esta porción de las Escrituras y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el reposo, de lo que habla acá. Vamos a orar. Padre Dios, ayúdanos, querido Dios. Padre, gracias te damos por el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. Ruego, Dios, que tú nos ayudes a discernir lo que tú nos quieres enseñar, lo que nos quieres hablar. Por favor, Señor, obra, Dios, para que más tu iglesia siga creciendo en tu conocimiento, en sabiduría. Padre, por favor, Dios, bendice a cada hermano que hoy pudo conectarse en esta hora, Señor. Por favor, ayuda, querido Dios, a aquellos que no pueden, que no han podido conectarse. Obra, por favor, para que también, Dios, puedan tener, Dios, tu palabra, Dios,
ellos también, Señor. Por favor, rogamos por los niños, por los jóvenes, Padre, que tú sigas haciendo la obra. Nos ponemos en tus manos, dejamos tus manos este tiempo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, ya habíamos visto un poquito, hermanos, acerca de este tema. Ya habíamos visto un poco más generalizado acerca de esto, hermanos, de lo que es el reposo. Y realmente, como vemos, aquí habla mucho acerca de este tema, de lo que es el reposo en todo este texto. Y bueno, vamos a ver algunas cosas, algunos versículos acerca de lo que Dios habla acerca del reposo. En primer lugar, ¿verdad, hermanos? Lo que estamos viendo acá es que aquí habla acerca del reposo, que habla cuando Dios terminó todas las obras, cuando Él terminó todas las obras de hacer su creación, hablando de la creación. Entonces, allá en Génesis 12, Génesis 2, perdón, versículo 12, voy a leer rápidamente este versículo, ahí en Génesis 12, perdón, 2, versículo 2, Génesis 2, versículo 2, dice, y acabó Dios, dice, en el día séptimo, la obra que hizo, dice, y reposó el día, dice, séptimo, de toda la obra que hizo. Dice, y acabó Dios en el séptimo día, ¿verdad? Y dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho, dice, en la creación. ¿Ok? Este es el día séptimo, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios terminó todas las obras que Él se propuso hacer, que es toda la creación, ¿verdad, hermanos? Que vemos a nuestro alrededor, también nosotros, ¿verdad? Como creación de Dios, todo lo que Él hizo, ¿verdad? Entonces Él dice aquí, habla de este reposo que Él tuvo después de haber hecho todo esto y habla de ese día, de la primera vez que habla de ese reposo. Entonces, ahí en el versículo 4, capítulo 4 y 4 de Hebreos, que nos vuelve a recordar este mismo texto, dice ahí, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, o sea, refiriéndose a Génesis, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, ¿verdad? Aquí nos habla acerca de reposo, hablando del día de reposo. Entonces, de ese día en el cual Él reposó de las obras, de todo lo que Él había hecho a nuestro Señor. Entonces, también habla la Biblia de otro reposo cuando habla del pueblo de Israel. Cuando habla del pueblo de Israel, también la Biblia nos habla de otro reposo. Y aquí, hermanos, como vemos ahí en Deuteronomio nos dice... Deuteronomio capítulo 12, versículo 9. 12, 9. Dice ahí, ¿verdad? Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Dice, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo, cuando aquí se está refiriendo la entrada a la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra que Dios les iba a dar al pueblo de Israel, que se le había prometido al pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Entonces, vemos aquí, hermanos, que está hablando de ese reposo donde iban a estar ya, no iban a estar esclavos, ya no iban a andar de un lugar para otro, ya iba a ser el lugar donde se iban a establecer, donde iban a reposar. Dice, como decía la Biblia, ¿no? Una tierra donde fluye leche y miel, donde iban a estar. Entonces, ahí se habla también de ese reposo que se le prometió al pueblo de Israel. Entonces, como yo mencioné en la predicación anterior, que realmente, hermanos, esto fue hace 2 domingos, ¿verdad? Pero cuando el pueblo de Israel, que iba a caminar poco tiempo para llegar a ese lugar de reposo, pero ¿qué es lo que pasó? El pueblo de Israel fue incrédulo, el pueblo de Israel fue desobediente y tardó 40 años
40 años para que la descendencia, no los que salieron, la descendencia de ellos pudiera entrar a esa tierra prometida. Entonces, se le había prometido ese reposo, pero por la desobediencia, por la incredulidad, no llegaron, ¿verdad? Y solo sus hijos son los que llegaron a ese lugar. Pero dice ahí también Josué 21, Josué 21. Ahí podemos ver también Josué capítulo 21, dice el versículo 43. Josué 21, 43 dice: de esta manera dio Jehová, dice, a Israel, dice, toda la tierra que dice que había jurado dar a sus padres, dice, y la poseyeron y habitaron en ella. Dice versículo 44, y Jehová les dio, dice, reposo. Jehová les dio reposo alrededor, dice, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Dice, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra, dice el 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Dice que Dios cumplió todo lo que había prometido a Israel. Pero ahora yo quiero que veamos que habla de ese reposo que Dios estaba dando al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Entonces, vemos ahí, hermanos, que Dios, ¿verdad?, cumplió todo. Entonces, Dios le dio el reposo cuando llegaron los hijos de Israel ahí, porque conquistaron las naciones, ¿verdad?, estuvieron en ese lugar donde pudieron sembrar sus viñas, donde pudieron tener su ganado, tener su propia heredad, cada uno. Entonces ya no anduvieron, ¿verdad?, no iban a andar errantes ya, pero vemos ahí, hermanos, que muchas cosas podemos ver que pasaron para que ellos, los hijos, pudieran llegar a ese lugar de reposo, el reposo que Dios les había prometido al pueblo de Israel. Y ahí entonces vemos lo que dice ahí en Hebreos 3:11, en Hebreos 3:11, dice en Hebreos 3:11, dice, por tanto, dice, juré, dice, en mi ira no entrarán, dice, en mi reposo. Dice, por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Cuando hablamos aquí, la palabra de Dios nos menciona que el Señor está hablando acerca de la descendencia, o sea, estamos hablando de los judíos, de los israelitas que cayeron en el desierto, porque airaron al Señor, ¿verdad? Por la desobediencia, por la incredulidad, por la murmuración, por no creer a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Entonces eso lo llevó, hermanos, a que Dios se airara de tal forma que dijo, bueno, ustedes no van a entrar, ¿verdad? Llegó el punto que dijeron ellos, no, dice, nos has traído, y murmuraban de Moisés, ¿verdad? Y decían a Moisés, Moisés, ¿por qué nos ha traído acá? Mira que nuestros hijos van a morir de hambre, van a morir de sed acá en este desierto donde vamos caminando, hay víboras, hay serpientes y todo eso, ¿verdad? Se quejaban constantemente. Entonces llegó el punto que Dios, ¿verdad?, dijo, no van a entrar esta descendencia, no va a entrar a esta tierra que yo les he prometido, sino aquellos que dijeron que iban a ser las víctimas son los que van a entrar a la tierra, ¿verdad? Hablando de los niños, de los hijos, ¿verdad? De ellos. Entonces, vemos aquí, hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Pero a ellos con Josué, ¿verdad? Es que entra aún Moisés, pagó, ¿verdad? Los platos rotos, ¿verdad?, del pueblo, que era duro, ¿verdad?, de creer la promesa de Dios. Moisés tampoco pudo entrar a la tierra por haberse airado, haber dicho algo o haber hecho algo que no debía haber hecho, ¿verdad?, haber dicho algo que no debería haber dicho. Entonces Dios tampoco permitió que Moisés entrara a la tierra, sino fue Josué, ¿verdad?, que los guió al pueblo a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Entonces, vemos, hermanos, aquí, interesante, mas Dios no falla su palabra, su promesa, porque el pueblo de Israel entró, aunque fue la descendencia, ¿verdad?, del pueblo de Israel que entró ahí. Ahora, la Biblia nos habla también, hermanos, allí mismo, capítulo 4 de Hebreos, donde estamos, capítulo 4, versículo 3, capítulo 4, versículo 3.
Dice la palabra de nuestro Dios ahí, dice, pero dice, los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dije, por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entramos en el reposo. Habla aquí también, hermanos, del reposo del creyente, ¿verdad? Del reposo del creyente. Cuando vemos nosotros, hermanos, que el evangelio, siempre la salvación fue por fe, siempre, hermanos, la justificación ha sido por fe, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿ok? La salvación, como habla de Abraham, por ejemplo, Abraham dice que creyó él a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, no, Abraham falló a Dios y cometió errores y todo eso, hermanos, pero él creyó a la promesa de Dios, por lo tanto, Abraham fue justificado por la fe, por haber creído a Dios. Entonces, aquí donde vemos que el pueblo de Dios tiene un reposo, entrar en el reposo, ¿verdad, hermanos? Hablando del reposo de la salvación. O sea, la promesa de Dios es que un día estaremos nosotros en el cielo con el Señor. Aquel que cree en Jesús como su Salvador, ¿verdad, hermanos? Aquel que cree en Cristo, en la obra de Cristo, para salvación, dice la palabra de Dios, entra en este reposo. O sea, hay una garantía. No tenemos la salvación completa. O sea, ¿a qué me refiero? Porque la salvación completa se va a consumar cuando estemos ya en su presencia del Señor, o estemos ya con el Señor, ¿ok? Pero tenemos la garantía de la salvación. La promesa, que es la garantía, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Y Él es las arras o la garantía, como habla la Biblia, ¿verdad? Que antes se usaban, era como una, ¿verdad? Las arras era como algo que se daba como una garantía o algo de que eso ya pertenecía a la persona que lo adquiría. Por ejemplo, compraban algo, se daba algo para que esa persona supiera que era su pertenencia y que lo que poseía era de ello. Entonces, las arras también aquí, hermanos, que son el Espíritu Santo que se nos dio a nosotros, es la garantía de que somos hijos de Dios, que pertenecemos nosotros a Dios. Entonces, al momento de entrar en nuestro reposo por medio de la fe, entramos nosotros a ese reposo por la fe, que quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos la garantía y la promesa de que vamos a la gloria con el Señor por haber creído en Jesús, por haber creído en el Hijo de Dios, y Él es el Salvador. Entonces, cuando nos dice allá en Mateo, Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11 nos habla en el versículo 29. Mateo 11 dice allí, dice, bueno, comienza el 28 para que vean lo que dice. Venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados, dice, y cargados. Dice, venid a mí desde el 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dice, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso, ¿verdad? Descanso, dice, para vuestras almas. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando vemos ahí, hermanos, que Jesús hace la invitación a todos, ¿verdad? Dice, venid a mí todos, dice, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa del Señor es que todo aquel que viene a Él va a hallar, va a entrar en este reposo. En ese reposo nos hace reposar, ¿verdad, hermanos? De nuestros pecados, de nuestras culpas, de nuestros remordimientos, de tantas cosas que traemos por causa del pecado que nos viene arrastrando.
Entonces, cuando venimos al Señor, hallamos el descanso, el reposo de que Él nos ha perdonado, de que Él de verdad nos ha perdonado. No estamos hablando, hermanos, de que, por ejemplo, lo que hacíamos en la Iglesia Católica es que íbamos, hermanos, eso era algo engañoso, algo mentiroso. Íbamos y nos confesábamos ante el cura y el cura nos decía, hijo mío, te puedes ir confesarte 10 Aves María, no más, ¿no? 100 Padres Nuestros, ¿verdad? A 200 Aves Marías, ¿verdad? Depende de los pecados que uno confesara, ¿verdad? Y ahí uno, ¿verdad? Engañosamente o uno de tan, creyendo que eso nos va a limpiar, de que eso nos iba a perdonar, después ya salíamos, ¿verdad? Felices porque ya el cura nos había dicho que habíamos sido perdonados. Entonces nos íbamos otra vez a hacer lo mismo, ¿verdad? Hacer lo mismo otra vez en la semana. Hacíamos lo mismo, después el domingo veníamos otra vez y otra vez nos confesábamos ante el cura y wow, ya me perdonó el cura. Déjenme decirle, Dios no está hablando de esa confesión. Dios está hablando, hermanos, que cuando creemos en Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, nosotros estamos, hermanos, confiando en aquel que derramó su sangre por nosotros, que Él está invitándonos a nosotros a decirnos que vengamos a Él, que si estamos trabajados, que si estamos cargados, que Él nos va a hacer descansar, porque esa es, hermanos, esa es una palabra fiel y verdadera. Una palabra fiel y verdadera de aquel que no miente, de aquel que realmente nos puede dar el reposo que nosotros necesitamos, de que ahora mis pecados han sido perdonados, de que ahora ya no voy a cargar con esa culpa, porque ahora sí estoy confiado de que Jesús ha llevado, ¿verdad?, esa carga que yo llevaba por causa del pecado. Entonces, estoy completamente confiado en Jesús. ¿Por qué? Él no miente. ¿Por qué? Porque Él sí, hermanos, sí murió en nuestro lugar. No fue un hombre el que murió por mi lugar, ¿verdad? Un hombre pecador. Fue Jesús, el Hijo de Dios, que es santo, santo, santo. Y en Él sí puedo confiar, amén. En Él sí puedo estar confiado. Y esa es la promesa, hermanos, la promesa que si yo creo que yo estoy cargado, yo creo que Jesús me puede hacer descansar, yo creo que Jesús es el que murió por mis pecados, yo creo que Jesús no miente, yo creo que Jesús es el único que puede, hermanos, salvar mi alma de la condenación. Yo vengo a Él y descanso en Él, hallo el reposo, ese reposo en el cual, hermanos, hallamos nosotros al venir a Cristo. Y Él dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí. O sea, ahí nos hace la invitación para que vengamos a Él, pero que caminemos con Él en comunión, caminemos con Él en comunión. Vayamos con Él en comunión constantemente. ¿Por qué? Porque caminando con Él, hermanos, constantemente, nosotros tendremos, hermanos, aprenderemos de Él, ¿ok? Como dice aquí, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es lo que va a suceder con nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana? Dice, hallaremos descanso para nuestras almas, ¿ok? Entramos al reposo, pero en ese reposo, hermanos, de que ya hemos sido perdonados, ya hemos sido limpiados, ahora caminamos con Jesús en comunión con Él, en transparencia con Él, hermanos, vamos siempre caminando con Él, ¿verdad? Dice la Biblia, y eso nos lleva a tener descanso en nuestras almas. Podemos nosotros tener paz, ¿ok? Como dice el Salmo, ¿verdad? En paz, ¿verdad? Me acostaré, ¿verdad? A Josías le repetimos ese versículo cada vez que se va a dormir. Él también lo repite, ¿verdad? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, qué lindo es, hermanos, cuando hallamos nosotros esa paz, cuando hallamos ese reposo, que estamos nosotros caminando con Jesús, que estamos, hermanos, hemos sido limpiados y perdonados por Él. Entonces, dice ahí, hermanos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Él nos pide que vayamos con Él, ¿verdad? Entonces, es el reposo del creyente. Y también habla, hermanos, entra en ese reposo y ahí en el capítulo 4 de Hebreos, en el versículo 11,
4 de Hebreos, versículo 11, dice ahí, procuremos, dice, pues, entrar, dice, en aquel reposo. Dice, procuremos, dice, o sea, habla que seamos diligentes, o como podemos decir, un sinónimo de la diligencia es procurar, ¿verdad? Ser diligente, es procurar, o sea, dice, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque para poder entrar, hermanos, nosotros en ese reposo, ¿verdad? Debimos haber creído que podíamos tener ese reposo porque la Biblia lo dice. Entonces, al haber creído, yo creí, entonces, por lo tanto, clamé al Señor pidiendo salvación, entré a ese reposo. Y dice, hermanos, ¿verdad? Y cuando como cristiano, ahora si yo creo, yo necesito caminar con Jesús. Si yo creo que Jesús me da el descanso, me da ese descanso que yo necesito, esa paz que yo necesito caminar con Jesús. Entonces, como dice ahí, venid a mí todos los que estéis cargados, dice, trabajados. Entonces dice ahí, hermanos, dice, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue el problema por Israel? La incredulidad. ¿Y qué lo llevó a la incredulidad? La desobediencia. Por lo tanto, hermanos, la desobediencia lo llevó a que no tuviera reposo, a que no pudiera entrar al reposo que Dios quería darle a ellos en un lugar muy especial que era la tierra prometida, en ese lugar terrenalmente hablando, ¿verdad? En ese lugar donde iban a estar, en la tierra de Canaán, una tierra, ¿verdad? Muy fértil, una tierra donde realmente iban a ser bendecidos ellos. Entonces, pero no entraron por causa de la desobediencia. Entonces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos victoria en Jesús. Tenemos victoria en Cristo cuando caminamos con Él. Recuerden el versículo que dice, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Cuando habla Jesús que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos o las ramas de la vid. El que permanece en Él, Él lleva fruto. Y luego dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si permanecemos en Él, como dice la palabra de Dios, permanecemos en Jesús, procuramos, hermanos, entrar en este reposo, en esa paz, en eso que Dios nos da por la fe, caminar con el Señor. Dice que vamos a hallar, ¿verdad? Eso que nuestra alma necesita. Y luego dice ahí, hermanos, en este versículo donde estamos leyendo, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Están desnudas ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuentas. La palabra, Dios nos conoce perfectamente bien. Y todo lo que escribió el Señor y dejó que se revelara, hermano, a través de su palabra, son cosas que van a llegar a nuestros corazones, son cosas que van, hermanos, a corregir nuestra vida, son cosas que nos van a enseñar a nosotros lo que está mal, lo que está bien. Entonces, es un reflejo, hermanos, la Biblia es un reflejo, ¿verdad?, de Dios que nos muestra y que nos conoce perfectamente bien para que nosotros corrijamos nuestra vida. Él sabe, por esa causa, todo lo que Dios permitió que se revelara en su palabra, hermanos, es lo que Dios quiere hablar a nosotros. Porque ¿cuántas veces, verdad, pasa que yo cuando recién comenzaba las cosas del Señor, era nuevo en las cosas del Señor y yo escuchaba la primera vez que escuché al pastor predicar, él estaba predicando y yo sentía que él me estaba diciendo a mí, que me miraba a mí, y yo decía, ese pastor a mí me está diciendo. Ese pastor me está diciendo todo lo que estoy haciendo. Algún chismoso fue con él y le dijo lo que yo estaba haciendo,
¿verdad? Y yo tenía unos primos que iba ahí, y dije, seguramente mi primo fue y le dijo lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Pero déjame decir, la palabra de Dios, como dice aquí, que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, penetra hasta partir el alma. O sea que el Señor sabe, hermano, lo que se escribió, lo que se reveló, porque eso es lo que va a penetrar en nuestros corazones para que nosotros podamos venir, hermanos, y entender y saber lo que Dios quiere para nosotros. Entonces vemos aquí, dice, más cortante que toda espada de dos filos. Y luego dice, penetra hasta el alma, penetra hasta el espíritu. Dice, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A veces estamos por hacer algo y de repente viene Dios con su palabra y nos dice a nuestra mente, eso no está bien. Y hermano, y nos ayuda, nos exhorta, nos reprende. Y justo si no, hermano, nosotros no hacemos caso, no nos va bien. No nos va a ir bien, ¿verdad? Pero Dios siempre a tiempo, Él nos trae su palabra. A tiempo Él nos habla, a tiempo Él nos advierte lo que va a suceder. Entonces, qué tan bueno es nuestro Dios, pero qué tremenda también es su palabra, porque dice la Biblia, es como una espada, penetra. No hay lugar a donde no llega, ¿ok? Llega a todo, hasta lo más profundo del corazón del hombre, porque Dios es quien la inspiró y Él es quien nos conoce perfectamente bien, amén. Entonces, vemos qué interesante lo que dice la palabra, ¿verdad? Y hablando, hermanos, de la victoria que nosotros podemos tener en nuestro Señor, ¿ok? Pero también, hermanos, la Biblia habla, ¿verdad?, de un reposo futuro, hablando del futuro, ¿ok? El reposo que vimos fue del pasado, del presente, en la vida del creyente, pero habla también de un reposo del futuro. Y habla ahí en Hebreos 4, versículo 9, dice ahí, por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, por tanto, dice, un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, ¿ok? Habla de un segundo, habla de en el futuro, ¿verdad? El reposo que tendremos. Dice ahí en el versículo, vemos Apocalipsis, queda un reposo, dice, para el pueblo de Dios. Dice ahí Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis 14, voy a leer rápidamente. Apocalipsis 14, dice el versículo 13. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Dice, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Dice ahí, hermanos, dice descansarán, dice ya descansarán, dice de sus obras, dice ahí, hermanos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren el Señor. Sí, dice el Señor, descansarán de sus trabajos. Querido hermano, qué maravilla aquel reposo que Dios tiene preparado para nosotros. El reposo en el cual descansaremos ya de nuestros trabajos. Tenemos luchas aquí en la tierra, tenemos diferentes, ¿verdad, hermanos? Pruebas, diferentes, a veces necesidades, diferentes, hermanos, enfermedades y diferentes cosas que tenemos aquí en el mundo mientras vivimos aquí, pero tenemos la promesa nosotros de un reposo que tendremos, dice la palabra de Dios, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Hermano, qué día más maravilloso va a ser este momento cuando ya no voy a luchar
contra mi carne, amén. Ya no voy a luchar contra mi carne, que siempre, ¿verdad? Nuestra carne quiere llevarnos a hacer lo malo, que a veces nuestra carne nos quiere traer malos pensamientos, que nuestra carne a veces no quiere que no obedezcamos a Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos dice. Pablo decía, miserable de mí, decía Pablo, ¿verdad, hermanos? Y tantas veces nosotros nos sentimos así como Pablo, ¿verdad? Somos miserables, ¿por qué? Porque queremos a veces hacer cosas buenas y la carne a veces nos lleva a hacer lo que no queremos hacer y nos lamentamos, decimos, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero caminar, Señor, en tu santidad, yo quiero, ya no quiero hacer las cosas que te desagradan a ti. Déjame decir, hermano, qué maravilla, ese día el cristiano descansará, porque ya no va a haber una lucha, una batalla, ¿ok? Ese día realmente estaremos en un lugar, en el reposo del creyente. Así que el reposo no es este mundo, amén. No es este nuestro hogar como creyentes. Por esa causa, queridos hermanos, nosotros estamos de pasada, estamos siendo peregrinos. Comenzó nuestra peregrinación desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador. Sabemos que un día llegaremos a ese día en el cual reposaremos, en el cual descansaremos, ¿verdad? De toda esta lucha, de toda esta batalla que pueda haber aquí. Pero mientras, no dejemos de luchar en la gracia del Señor. Como nos dice el versículo de Hebreos 4:11, procuremos. Antes, en otro versículo dice que con diligencia. O sea, aquí nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Aquí, hermanos, da la invitación no solamente, como yo dije la vez pasada, a la persona que todavía no ha creído en Jesús de todo su corazón, no se ha entregado a Cristo de todo su corazón, sino que necesita ese reposo del perdón de sus pecados, que necesita ese reposo de que ahora ya no va al infierno, ahora va a la gloria. Pero también como cristianos necesitamos el reposo, la paz que Dios nos da por caminar con Él. Procuremos, tenemos una lucha, tenemos una batalla, pero con Cristo caminando al lado de Él, no descuidando nuestra comunión con Él, no descuidando nuestra, hermanos, vida espiritual. La Biblia nos menciona que Él nos da la victoria para que en este mundo, hermanos, no vivamos, hermanos, ¿verdad? Tristes, no vivamos angustiados, sino que vivamos con el gozo del Señor. Entonces, lo que nos trae ese gozo es caminar con Jesús en santidad, con Jesús, ¿verdad? Y cada día podamos, hermanos, buscar al Señor. Cada día podemos aclamar a Él. Hay angustias en este mundo y más en estos tiempos. La gente lo que dice, yo quiero paz. Yo quiero paz. Yo quiero seguridad en mi vida. Pero realmente, hermanos, esa es la promesa de Jesús para sus hijos, amén. La paz que Él nos da, la paz de Dios para con nosotros, ¿ok? Y la seguridad que Él nos la da también por fe, que Él está con nosotros y que no pasa nada al Hijo de Dios sin que el Señor lo permita. Por esa causa, el caminar con el Señor, querido hermano, nos trae ese reposo, nos trae esa paz que Dios quiere dar a tu corazón, a tu vida. No dejemos, hermanos, procuremos, hagamos caso a la palabra. Si la espada viene y pum, nos toca por ahí algo que no está bien, bueno, hay que decir, Señor, perdóname, ¿verdad? Señor, ayúdame. Si la espada viene y toca ahí un callo, ¿verdad? Que necesitamos nosotros corregir, que tal vez ya se ha hecho un callo ahí en nuestras vidas. Necesitamos ser diligentes, procurar y hermanos, y tener ese arrepentimiento que necesita, que quiere el Señor para con todos nosotros. Dice, como dice la Biblia, diciendo después de tanto tiempo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No debemos endurecer nuestros corazones, ¿verdad, hermano? La palabra de Dios. Porque si toca ahí en nuestro corazón es porque Dios nos quiere librar de algo. Dios nos quiere, hermanos, quiere que vivamos para Él, quiere que tomemos decisiones para Él, y Él no busca algo malo, porque entre más te entregas al Señor, hermano, yo quiero decirle una cosa.
que entre más nos entregamos al Señor, Dios nos va a limpiar más, y a veces no siempre será lindo. A veces van a venir pruebas, pero déjame decir que el Señor nos tiene en sus manos, por lo tanto podemos estar seguros que si Dios permite una prueba en nuestras vidas, hermanos, no debemos dar siempre, ¿verdad?, de malo lo que nos está pasando, porque Dios nos está preparando para algo bueno, para algo por lo cual Él nos está preparando, no para algo malo, ¿ok? Siempre, hermanos, en cualquier prueba que pasemos, no lo veamos como algo malo, amén, sino como algo que Dios está permitiendo en nosotros para un propósito en específico. Como Job, que no le dio despropósito alguno lo que pasaba en su vida de él, amén, sino que realmente él dice que él dijo, el Señor sabe lo que está haciendo, yo pongo en sus manos, y hermanos, y él dice, aunque Dios, dice Job, llegó a tal punto de decir, aunque Dios me matara, yo voy a seguir esperando en él. Debe ser el corazón, hermanos, de un cristiano, amén, a no murmurar, ¿verdad?, como lo hizo el pueblo de Dios, no blasfemar o decir algo, o dar un mal testimonio por nuestra reacción, ¿verdad?, cuando estamos pasando por alguna situación dura o difícil, sino que realmente, hermanos, callemos solamente en el Señor, reposemos en el Señor, nos postremos en un lugar solitario y vayamos ahí y llevemos y derramemos lágrimas si es necesario delante del Señor, y vayamos y llevemos esa carga que tenemos ahí en nuestro corazón, y hermanos, y pasemos tiempo en comunión con el Señor. Y déjame decir algo, que Dios va a cambiar completamente nuestra actitud, ¿verdad? Va a traer ese gozo que necesitamos, va a cambiar nuestra actitud, va a ser algo diferente, porque el Señor es el que nos da la paz que nosotros no podemos obtener por nada, por ninguna otra cosa, más que por el Señor. Así, querido hermano, qué interesante lo que vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Para ir viendo paso a paso lo que el Señor nos habla aquí en el libro de Hebreos. Así que, hermanos, tenemos nosotros el reposo que esperamos. Amén. ¿Cuándo va a ser? Dice la Biblia, que dice el Señor, ¿verdad?, que Él viene como ladrón en la noche. No lo sabemos cuándo va a ser, pero en el momento, hermanos, que pase, estaremos en ese reposo, en esa tierra prometida, en ese lugar celestial donde estaremos para siempre con nuestro Señor. Amén. Vamos a orar y así vamos a terminar en esta tarde con nuestro estudio. Señor, gracias te damos. Padre mío, gracias por tan preciosas promesas que tú nos has dado a través de tu palabra. Dios mío, de verdad que tu palabra es como una espada, Dios, que penetra en nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos llorado? ¿Cuántas veces, Señor, tu Espíritu Santo nos ha traído convicción a nuestros corazones? Y ha tocado, Dios, aquellas fibras a veces que están, Dios, tan dentro de nosotros y que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y estamos cegados, pero tú viniste a través de tu palabra, Dios, a despertarnos y a traer esa espada para que pudiera, Dios, traernos a convicción a través de tu Santo Espíritu y poder, Dios, tomar decisiones importantes en nuestras vidas, como el arrepentimiento, habernos arrepentido y habernos entendido, Señor, que necesitamos de ti, que necesitábamos esa paz, que necesitábamos ese reposo que solamente Cristo puede dar, que necesitábamos ese perdón, que necesitábamos, Señor, esa seguridad de salvación que solamente en Cristo podemos hallar. Y Dios, aún cada día en nuestras vidas hay cosas que nos quieren inquietar, hay cosas que nos quieren, Señor, a poner ansiosos en nuestra vida, Dios, pero tu palabra es el bálsamo y es esa espada nuevamente que viene y nos trae esas promesas a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a que siempre procuremos entrar por la fe en esas promesas que tú nos das, para que no vivamos, Señor, en este mundo angustiados,
desesperados, desanimados, tristes, acobardados. Señor, danos por favor, Dios mío, cada día, Dios, ese discernimiento para que cada día tengamos esa fuerza y esa voluntad, un corazón humilde, un corazón sensible para escuchar tu voz a través de tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Padre. Yo sé que todos pueden pasar por diferentes situaciones en sus vidas, pero ayúdales a cada uno porque sabemos, Dios, que la comunión contigo es personal. Ayuda a cada uno, Dios, a poder hacer frente a sus luchas, a sus diferentes situaciones en sus vidas, con la fe que tú quieres que tengamos. Con la fe, con la confianza en esas promesas, creyendo esas promesas y obedeciendo tu palabra, sometiéndonos a tu palabra y siguiendo adelante, Dios, para poder tener esa paz que tú quieres darnos cada día a nosotros. Ayuda a mis hermanos a crecer cada día más, Señor, y cada uno tomemos decisiones sabias en nuestras vidas. A pesar de que el mundo, Señor, se viene abajo, a pesar de que el mundo esté cambiando, a pesar, Dios, de que haya rumores de guerra o tantas cosas en este mundo y haya, Dios mío, intimidación en este mundo, a pesar de eso, tu iglesia siga siendo la iglesia victoriosa que tú esperas, que tú deseas. Y que cada cristiano aquí conformado, Dios, en este lugar, acá en Nueva Helvecia, Dios, podamos hacer, Dios, que tu luz siga alumbrando, Señor. Por favor, obra, querido Dios, ponemos en tus manos, Señor, esta tu palabra, y Dios, ruego que tú sigas obrando en nuestros corazones. Por favor, te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, amén. Muy bien, qué bendición. Bueno, gracias a Dios por su bendita palabra. Amén. Vamos, hermanos, rápidamente. Ahora vamos a tener